capitular todavía, atención al nuevo estudio de Société Générale que indica que la economía y tampoco la bolsa está cerca de capitular, de alcanzar el peor momento. El inversor minorista todavía no se ha rendido. Vivimos en un mercado esquizofrénico en el que pasamos de extrema euforia a extremo pesimismo. La última decisión de inversión de Warren Buffett es aumentar el nivel de cash, de liquidez, a 347.000 millones de dólares. ¿Por qué Warren Buffett está aumentando todavía más los niveles de liquidez pese a que el mercado ha caído? Société Générale dice, la capitulación todavía no la hemos tenido. La tuvimos en la era Trump 1.0 en este punto y vimos cómo la Fed terminó capitulando. ¿Qué margen tiene la economía antes de torcerse según este gráfico que apunta Société Générale? Tiene que haber una capitulación en el que se rinda la mayor parte de la gente. Y esto no ha pasado, pero pasará. Y cuando pase, nos tiene que pillar con gran cantidad de dinero que podamos invertir. Sin capitular todavía, atención al nuevo estudio de Société Générale que indica que la economía y tampoco la bolsa está cerca de capitular, de alcanzar el peor momento. Queda margen en el camino y ese margen puede dar un susto cuando menos lo esperes. Esta semana tenemos reunión de la Reserva Federal y las expectativas son de que Powell pase auténticamente de Trump. No van a bajar los tipos de interés y no se prevé que esto ocurra hasta el próximo mes de julio. Entre tanto, la bolsa está en niveles claves para tomar decisiones de inversión esperando a los próximos movimientos del presidente estadounidense. Está jugando con un fuego que se puede terminar quemando de manera terrible o lo va a sortear y su plan maestro va a ser exitoso. Todo eso es lo que vamos a ver. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido y lo quieres apoyar, todos los análisis que hago, la mejor manera de apoyarlo es que dejes tu like, que te suscribas al canal y actives la campanita y que dejes tu comentario. Héctor, pues me gusta lo que haces, sigue con esto, lo que sea, cualquier ánimo es bueno y más en esta jornada, que este programa se lo quiero dedicar a un familiar muy cercano que ha fallecido, a mi abuela, que en paz descanse. Si queréis darme vuestras condolencias también son bien recibidas y va por ella, que la verdad que la mejor manera no era parar hoy, lo fácil hubiera sido hoy no hacer programa, he decidido hacerlo y en su honor queda. Además, mi abuela siempre me decía, era consumidora de mi información económica cuando escribía en medios de comunicación y siempre me decía, Héctor, yo siempre te leo, me entero de lo que me entero, pero te leo y bueno, de lo que me entero, pues mira, eso que me he llevado de educación financiera, ¿no? Así que va por ti, allá donde estés y espero que sigas viéndome desde arriba, ¿no? Bueno, muchísimas gracias ya de antemano a la gente que quiera sumarse a estas condolencias. Pero bueno, vamos a lo que hay que decir, que es el análisis de la actualidad. Compartiendo por aquí directamente lo que observamos este informe de Real Investment Advice es que se hablaba de capitulación del VIX y la capitulación del VIX podría entenderse como que estamos en un momento en el que ya hay relajación. Como comentaban estos analistas, una vez que capitula el VIX, al S&P 500 en Wall Street le pueden quedar más latigazos a la baja. Lo hemos visto en momentos del pasado, ¿no? Por ejemplo, pueden quedar más movimientos a la baja, pero gran parte de la tormenta ya se habría acumulado. Y recordemos que, fijaos, lo mucho que ha sobrereaccionado la volatilidad y en comparación lo poco que ha bajado la bolsa. Lo que se plantean estos analistas es que habiendo rebotes posteriores debería encontrarse unos suelos pues más abajo. 4.600 sería la zona clave que lo tienen sombreado aquí en azul. Los 4.600 para Real Investment Advice puede ser el suelo de mercado que encontremos en este ciclo para después recuperarse con mucha fuerza y aprovechar esas bajadas para entrar con potencia. Pero habrá que estar vigilantes con lo que podemos tener. En relación con la capitulación, porque la capitulación es el evento en el que ocurre lo peor de lo peor y ya se cimenta una recuperación sólida a largo plazo, ha hecho un estudio reciente Société Générale que luego vamos a ver. Pero en términos económicos, Bank of America se planteaba lo siguiente. Y es que para la entidad financiera estadounidense, lo que hemos visto con los datos de ISM puede anticipar ciertas turbulencias a futuro, porque aún incluso no están descontados los efectos de los aranceles. La principal pista la tendríamos que observar fijándonos en los pedidos, tanto de servicios como de manufacturas. Y los pedidos se están desplomando, de manufacturas y de servicios. La caída de los
los pedidos manufactureros, dice la entidad financiera estadounidense, están acordes con una recesión económica. Y por eso, a partir de ahora, tenemos que fijarnos en evolución desde este punto. Porque la semana pasada tuvimos datos positivos, como el dato de empleo, que se creó un mayor volumen de empleo del esperado y la tasa de paro quedó estable en el 4,2%. Esto quiere decir que, de momento, estos ruidos de economía no se trasladan en los hard data, en los datos duros de macroeconomía. Mientras la micro está apuntando en una mala dirección, en la parte macro de la economía, de momento aguanta. Y esto nos da cierto margen de maniobra y también nos ayuda a tomar decisiones de inversión en el esquema actual y a ser proactivos con nuestro dinero. Porque ha habido un descuento y pensando en un muy largo plazo, y muy largo plazo hablo incluso 15, 20, 25 años. Por ejemplo, voy a hacer la semana que viene 37 años, pues tengo margen de pensar en rendir mi dinero en mi jubilación, ¿no? Planteando mi jubilación. Entonces, cualquier descuento, cualquier caída es positiva y hay que tomarlo positivamente. No hay que ser negativos ni plantearse la vida como un tormento. No, todo lo contrario. Y quien me conoce y mis amigos saben que soy extremadamente positivo, pese a lo que parte de la audiencia puede pensar por aquí, pero soy muy positivo, ¿no? Si no fuera positivo, ya os digo que el programa de hoy no lo grababa, como por lo que os decía anteriormente, pero no, soy completamente positivo y hay que mirar a la vida con buenos ojos. Pero lo que os quería decir es que estas pistas están dando y apuntando a un camino que hay que tener prudencia y que quizá tarde 2-3 meses en aparecer o cuajar esa mala señal que estamos viendo ahora. Pero ahora sí, vamos a este gráfico. Este es el gráfico que apunta Société Générale sobre el ciclo actual. Société Générale apunta con este gráfico a cómo está el ciclo actual y el margen que nos está quedando. ¿Cuánto nos queda en el camino? ¿Qué margen tiene la economía antes de torcerse según este gráfico que apunta Société Générale? Y de lo que está pendiente la Reserva Federal y Donald Trump y todo el equipo económico. Saben lo que les queda debajo del colchón. El tema es que piensen que el colchón es más grueso de lo que realmente es. Y esto en concreto, Société Générale dice, la capitulación todavía no la hemos tenido. La tuvimos en la era Trump 1.0 en este punto y vimos cómo la Fed terminó capitulando. Pero la Fed todavía no ha dado su brazo a torcer y no se espera que dé su brazo a torcer por el momento. Fijaos cómo parece que la tendencia alcanza el pico de ciclo, pero para entrar en terreno negativo queda margen, según los indicadores macro de Société Générale. Y en el momento en el que la Fed capitule y baje los tipos de interés de forma agresiva, ahí es cuando tenemos el batacazo. Y de momento no lo tenemos. Las caídas de ahora son de aprovechar. Las caídas de ahora son de pensar a muy largo plazo en términos de la inversión y de tomar decisiones activamente. Esas son las caídas. Y, como siempre os digo, yo lo hago a título personal habitualmente. Estoy invirtiendo. ¿Cómo estoy invirtiendo? Pues podéis invertir a través de ETFs mediante Trade Republic, como siempre os digo, porque es la mejor plataforma para invertir en ETFs, insisto, con comisiones muy bajas. Recordemos que el dinero que no invertimos te lo remuneran al 2%, cuando en tu banco te lo remuneran al 0%. Puedes aprovechar esta ocasión ideal y podéis hacer carteras piloto, pues como la que tengo aquí, que ahora mismo acaba de entrar en terreno positivo. Ya está un 1% positivo. Aprovechando las caídas, entramos de nuevo en SP500 Equal Weight. Para las personas que digan que soy permabajista, pues ahí tenéis que mi principal posición de esta cartera piloto es SP500 Equal Weight. La segunda posición también es Core MSCI World, con lo cual renta variable estoy haciendo aportaciones periódicas y progresivas pensando, 1, en mi jubilación y 2, en cuando mi hija tenga 18 años. Ahora tiene 6 meses, pues estoy haciendo un plan de ahorro para ella en Core MSCI World, que lo veis ahí. Si tenéis hijos lo podéis hacer cómodamente, no hay ningún problema. Si queréis más información me lo ponéis en comentarios también. Oye, me interesa esto porque yo también tengo un hijo, quiero hacerle un plan a largo plazo, pues ahí lo podéis hacer a través de Trade Republic, con vuestro DNI a mano. Tenéis muchas ventajas. Esta es mi visión personal y no estoy haciendo ninguna recomendación de inversión directa, como bien conocéis, pero pienso que es de utilidad para todo el mundo. Así que si queréis aprovecharos vosotros, tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, y también os lo envían por aquí en directo a todos. Pero esto va por el momento del ciclo, que pese a que puedan quedar más caídas en el camino y que la capitulación no la tengamos en el horizonte, pese a todas estas circunstancias, hay que pensar en el largo plazo y hay que pensar en movilizar la inversión, sin lugar a dudas. Fijaos este gráfico, esto me parece bastante fundamental y nadie está cayendo en ello. Nadie está cayendo en esto y me parece bastante fundamental.
Este gráfico muestra cómo la deuda de margen ha sido un indicador clave para entender el comportamiento a futuro de la bolsa, y en concreto nos está dando la señal adecuada en este punto. La línea roja, como os digo en mi publicación de X, lo que representa es el cambio interanual de la deuda de margen, mientras que la línea negra es la cotización del SP500. Lo veis, ¿no? Como esta es la evolución del SP500 en el largo plazo. Lo interesante es que los picos que se producen de la deuda de margen suelen coincidir con momentos de gran tensión en el mercado. Lo vimos en la crisis del año 2008, lo vimos en el COVID y lo vimos en la burbuja de las .com. Y ahora alcanzamos este pico no sumamente elevado y está empezando a corregir. En este momento nos encontramos en un nivel alto de deuda de margen, corrigiendo. Y lo que se plantean desde top-down charts es: ¿seguiremos viendo un comportamiento alcista en el SP500 teniendo en cuenta que la deuda de margen empieza o parece haber alcanzado ciertamente un pico? ¿O puede llegar a cotas más altas esto que tire a máximos históricos y que entonces venga un desastre mayor? Son los dos planteamientos que se hacen y que debemos hacernos. Por eso hay que analizar todas las cosas con relativa prudencia. Lo que todos estos gráficos nos están indicando es que el momento del inversor minorista rindiéndose no ha llegado. El inversor minorista todavía no se ha rendido, y con ese contexto en el que no se ha rendido hay mucha confusión y puede haber mucha reacción en las dos direcciones. Vivimos en un mercado esquizofrénico en el que pasamos de extrema euforia a extremo pesimismo. Debemos encontrar un punto medio, pero para encontrar un punto medio tiene que haber una capitulación en el que se rinda la mayor parte de la gente. Y esto no ha pasado, pero pasará. Y cuando pase, nos tiene que pillar con gran cantidad de dinero que podamos invertir. Y esto es opinión personal y lo otro es información. Vamos a distinguir entre mi opinión personal y la información. Yo os traslado información, que la utilicéis como queráis, incluso como contraindicador, no pasa nada. Son informaciones. Y luego está mi opinión, y mi opinión es que si hay una capitulación muy fuerte, nos tiene que coger con margen de maniobra. Si habéis invertido mucho en renta fija, si habéis invertido mucho en oro, si habéis invertido en plata, en activos protectores, en Bitcoin incluso, con ese foco más de largo plazo, habréis hecho bien los deberes para después entrar en bolsa con más cantidad. Si no, pues evidentemente no. Pero esto nos está apuntando las direcciones que tenemos que tomar en el horizonte, al igual que este otro indicador del que os he ido hablando las últimas jornadas, que es la rentabilidad del bono a 2 años. Cuando la rentabilidad del bono a 2 años hace pico, lo veis ahí, vienen primero desaceleraciones de la economía, pero después oportunidades, también en renta fija y en renta variable. Y ahora lo que vemos es que ha hecho pico. Tomemos esto como señal de protegernos, pero también de que las grandes oportunidades están en camino. Si hacemos bien los deberes. Es importante saber que una situación de crisis de la economía, es muy buena si has hecho bien los deberes con anterioridad. Repito, porque esto igual saco corte, ¿no? Pero que una situación de crisis económica puede ser muy positiva para el inversor si se hacen los deberes correctamente y con tiempo. No lo tomemos como un desastre, tomémoslo como algo bueno si nos hemos anticipado. Y yo soy positivo, soy optimista, pero hay que hacer los deberes antes. Si no, te viene el examen, te viene el profesor y te da ¡pam! Con el periódico en la cabeza y dices, tío, que no has estudiado, coño. Haber estudiado. Ahora estamos en el momento de poder estudiar, joder, y de tomar decisiones progresivamente, invirtiendo, a descuentos, a mayores caídas, mayores entradas. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y esto nos lleva a la clave número 2. Y es los trajines que se traen tanto Jerome Powell como Donald Trump. Tenemos reunión de la Reserva Federal esta semana y el papelón de Powell es increíble. Powell tiene una tostada realmente increíble durante estos próximos días porque tiene presiones sobre la inflación según el deflactor del consumidor, que ha escalado, pero por otro lado tiene un mercado laboral que no se reajusta y unas amenazas de que puede haber desaceleración de la economía mayor.
que ya tenemos el PIB contrayéndose un 0,3% según el último dato que hemos conocido. Está así Powell diciendo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y por eso el mercado descuenta que ni en la próxima reunión de este miércoles ni en la siguiente vaya a haber bajadas de tipos. Y ahora mismo se descuentan 3 bajadas de tipos. Como lo veis aquí. La primera sería en julio, la siguiente sería en septiembre y la siguiente sería en octubre. Y pare usted de contar según está la narrativa del mercado ahora mismo. Porque el mercado laboral no se tuerce, porque hay presiones quizá de inflación pensando en el futuro. Ahora mismo, según los datos duros, esto puede cambiar en cualquier momento, pero los datos duros están indicando en esa dirección. Presiones sobre la inflación posibles, mercado laboral que aguanta, pero ruido y posibilidad de desaceleración económica en el camino. Y ahí Powell dice, ¿qué hacemos? Pues muy importantes las declaraciones que tengamos esta semana porque nos van a dar las pistas reales de en qué punto está tanto la Reserva Federal como el resto de los miembros de la Fed. Y ahora Trump ya ha quitado la soga al cuello de Powell que le estaba diciendo, te voy a despedir. Y en las últimas declaraciones ha comentado el presidente estadounidense que no tiene intenciones de acabar con la carrera de Powell en la Reserva Federal hasta que finalice su mandato, que es en 2026. Así que por ahora, porque ya sabemos que esto es de un veletismo tremendo, por ahora no tiene intención de despedir a Powell. Por el momento, ya veremos después. Pero la reunión de la Fed es clave para anticiparse a lo que puede ir viniendo en las próximas fechas. Y esto como clave número 2 lo tenemos que tener presente. Como clave número 3 dentro del contexto en el que nos tenemos que fijar esta semana. Recordemos que SP500 está en una zona bastante clave y esto tiene que ver con los movimientos de los bancos de inversión y las expectativas que ahora tienen sobre la bolsa. Me refiero a la clave número 3. Pero ahora está en un momento fundamental porque ya ha superado la media móvil de 50 sesiones, lo que es el SP500, veis que lo ha traspasado ya al alza, y ahora se acerca a un nivel de resistencia bastante potente que es la media móvil de 200 sesiones. De quebrar esa media móvil, como hemos visto en anteriores cruces de la muerte del pasado, que hemos analizado por aquí, cuando ya sale con holgura de esa media de largo plazo, como vemos aquí, por ejemplo, vemos que la tendencia alcista vuelve al camino. Entonces va a ser bastante importante ver si esto lo quiebra al alza y entonces ya sí que podemos pensar en nuevos máximos históricos y que la bolsa se encarezca todavía más. Pero si se acerca a ese punto y rechaza, es posible que tengamos que ver suelos más abajo de ese nivel. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto, esto hablo del medio plazo. En el largo plazo, recordemos que cuando hay cruce de la muerte, a 12 meses vista, hay rentabilidades promedio del 4,5% aproximadamente, o del 4 y pico por ciento. Con lo cual, cruce de la muerte pensando en una inversión a un año vista es positivo. De media, a no ser que venga una recesión económica bastante bestia, ¿vale? Pero de media es positivo. Incluso en recesiones, las rentabilidades a un año vista no son tan negativas desde que se desarrolla el cruce de la muerte. Pero bueno, puede haber excepciones y hay que tener cuidado con esto. Lo que ocurre es que en el caso de que se desarrolle el cruce de la muerte, como pasó en 2022, se quiebre pero no con holgura y actúe de tope, los suelos de mercado son mucho más profundos. Y además en mercados bajistas, en el caso de que estuviéramos en uno, que todavía no lo sabemos, ahí como veis van bastantes oscilaciones, incluso falsos rebotes, como en este caso en 2022, luego caídas, otro rebote falso por aquí por encima de los niveles anteriores para caer mucho más abajo. ¿Vale? O sea que son mercados en los que hay que andarse con ojo y todavía no sabemos si estamos en un mercado bajista o en una corrección puntual. Es muy pronto. Ruido de mercado lo hay, ¿vale? Pero lo que es determinante también, o lo que estamos viendo en las últimas fechas, es que los bancos de inversión han cambiado todos sus precios objetivos. Pero pese a cambiar sus precios objetivos, son bastante optimistas. ¿Lo veis? Oppenheimer, 7.100 puntos de aquí a final de año. Wells Fargo, 7.000 puntos. Deutsche Bank, 7.000 puntos. Todos por encima de 6.000 puntos. El único que no ha cambiado su precio objetivo y que está por debajo de lo que estamos viendo ahora, con bastante holgura, porque tenemos a Stifel que también es más o menos negativo, pero el único bajista en la sala de la banca de inversión se llama Peter Beressin de BCA Research. El resto de los bancos de inversión se creen
que esto es algo puntual, lo de Donald Trump, y que se va a corregir y vamos a irnos a máximos históricos otra vez. La oveja negra del rebaño es BCA Research. Es el único que cree que vienen más caídas y que el PER forward y el PER actual va a moverse en 18 veces beneficios. Pero Oppenheimer, Wells Fargo, Deutsche Bank piensan que el PER va a rondar las 25 veces, es decir, que la bolsa va a estar sumamente cara de aquí a final de año. BCA Research dice, no, somos los únicos que aguantamos con estas caídas. Es el único contrapunto. Y me llama la atención que la mayoría de la banca de inversión sea muy positiva de aquí a final de año. Luego, de aquí a mayo del 2026 es diferente, que ya os digo que yo creo que hay factores muy positivos para ser optimistas de aquí a un año vista, o a 14 meses vista, o a 16 meses vistas. Porque ya habremos descontado un escenario peor, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante, de que los bancos de inversión pues, se están moviendo como se están moviendo. Y además estamos en un ciclo de mercado alcista de largo plazo, como decía Bespoke, y se planteaba una posibilidad que yo creo que la tenemos que tener en cuenta. No digo que esté de acuerdo con ella, ¿vale? Digo que la tenemos que tener en cuenta. Y es que los mercados alcistas se suelen consolidar al tercer año. Ahora mismo estamos al tercer año del mercado alcista, ¿vale? La hipótesis es que tiene 2 años muy fuertes los mercados alcistas, luego consolidan y luego a partir del cuarto, quinto año es cuando se desarrolla un mercado alcista mucho más potente. Y de hecho, en estos periodos de consolidación puede haber caídas para después volver a subir. Y eso es lo que se plantea Bespoke Investment, de que a lo mejor ahora hay un impasse de lateralización del índice para después volver a seguir subiendo. Y hay probabilidades de que esto ocurra gracias al chutazo de liquidez de la Reserva Federal. Pero bueno, hay que verlo y hay que ponerlo en cuarentena y no se sabe, ¿no? Este punto. Pero bueno, creo que tenemos que seguir mirando estos movimientos de la banca de inversión y que ahora el hecho de que todavía sigan positivos en cuanto a mercados y renta variable estadounidense nos tiene que hacer plantearnos si de verdad es un ciclo alcista o si vamos a tener turbulencias en el medio plazo. No, lo tenemos que plantear. Pero bueno, vamos a la clave número 4 y es que este fin de semana hemos conocido una noticia triste para los que siguen los mercados y es que el amigo Warren Buffett, inversor legendario, uno de los mejores inversores de todos los tiempos, si no el mejor, lo deja. Y después de dejarlo, nos ha dejado una última enseñanza. Y es su decisión de inversión, de cómo ve el contexto actual. Buffett, ¿cómo ve el contexto actual? Porque recordemos que había apilado una cantidad de liquidez descomunal. ¿Habrá decidido comprar con las últimas caídas? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues lo veis en este gráfico. Warren Buffett, con las últimas caídas, no ha decidido comprar y me llama mucho la atención y plantearme también si lo que estoy haciendo yo desde el punto de vista del inversor es correcto. Porque ha aumentado su nivel de liquidez todavía más. Va a dejar de ser CEO a final de este año y su última decisión de inversión, la última decisión de inversión de Warren Buffett es aumentar el nivel de cash, de liquidez, a 347.000 millones de dólares. ¿Por qué Warren Buffett está aumentando todavía más los niveles de liquidez pese a que el mercado ha caído? Esto nos invita a la prudencia. Una vez más, nos deja otra última lección y sí que dice que las caídas son positivas, por eso yo como pienso en el muy largo plazo y en mi jubilación, pues creo que las caídas y aumentar posición en mis caídas, aumentar posición en mi cartera durante las caídas, creo que es una posición ganadora, además apostando por índices, pero el que busca los nichos de valor, pues nos da la sensación de que lo ve todavía muy caro y que puede ocurrir un ajuste mayor según las decisiones de inversión de Warren Buffett. Hay que tener respeto por Buffett siempre. Hay gente que dice, no, es el abuelo, ya el mojo lo perdió, tomó decisiones malas. Bueno, lleva batiendo el S&P 500 toda su vida, con rentabilidades del orden
del 19,9%. Imaginaos las rentabilidades tan sumamente importantes que ha tenido y que por capitalización compuesta se ha reído de todo el mundo. O sea, esto es una realidad, ¿no? O sea, esto es así. Pero bueno, ahora Warren Buffett también, gracias por todas las enseñanzas. Nos seguirás dando enseñanzas y tu legado perdura. Y espero que de aquí a final de año, cuando ya abandones, pues bueno, nos dejes algunas pinceladas más porque estaremos muy atentos. Y yo creo que todos somos seguidores de Warren Buffett y tenemos que tenerlo en un pedestal porque nos ha dado mucho y nos sigue dando mucho. No sé si estáis de acuerdo o no conmigo, pero yo pienso de esta manera. Bueno, y vamos a la clave número 5 y última, ya para cerrar. Y tiene que ver con los flujos que se están produciendo en la industria de ETFs. Ya sabéis que yo, precisamente para invertir en ETFs, lo hago a través de Trade Republic, ETFs con las comisiones más bajas. Y ojo, porque los flujos de ETFs nos están dando también señales, ¿eh? Y nos están apuntando en la misma dirección que Warren Buffett, los flujos de ETFs. Observad cómo se ha producido unas entradas récord en ETFs de cash, en ETFs de liquidez. ¿Por qué los inversores institucionales y los hedge funds están apostando por liquidez al mayor nivel de la historia? Yo no lo sé, ¿eh? Pero esto me huele un poco regular. Este dato. Como me huele regular también este otro, y es que estamos viendo la mayor venta de inversores extranjeros de renta fija corporativa de Estados Unidos desde el año 2020. Mirad, qué salidas tan descomunales. Desconfianza en Estados Unidos en este momento, ¿eh? Y en la deuda de las empresas de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque paralelamente, mientras estamos viendo esto, estamos observando entradas descomunales en ETFs de oro y plata. Cuidado con lo que nos están indicando los flujos, tendencias importantes. Entradas importantes de oro y plata, mientras salidas de bonos de Estados Unidos corporativos y entradas descomunales en efectivo. En fondos del mercado monetario, que siguen sumando. Y el oro, pues pinta muy, muy arriba todavía con esta situación de mercado. De incluso potencial esta inflación, si sigue esto así. Y vamos apuntando a desaceleración y a la inflación que no se controla. Cuidadito con esto, y además muy favorable al oro. Tanto que incluso el más alcista de la bolsa se plantea dudas, que estoy hablando de Ed Yardeni, están Tom Lee y Ed Yardeni como los dos analistas más alcistas del mercado norteamericano, y uno de ellos, que es Ed Yardeni, parece que claudica y dice: el oro puede alcanzar con este contexto los $5.000 la onza. Un analista que es súper positivo en bolsa y que pensaba en ciclo alcista y lo sigue pensando, pero dice, ojo que el oro, con este contexto, mirad el canal en el que se está metiendo, puede alcanzar los $5.000 la onza en 2026. Y si este escenario se produce, no es porque tengamos una época boyante económica, sino porque toca protegerse. En fin, veremos. Ojalá que esto cambie, ¿eh? Porque tenemos margen para que esto cambie. Puede cambiar, pero es verdad que, bueno, pues que hay que tener cuidadito y que en el medio plazo y a un año vista hay que tener prudencia con el contexto económico. Hay que ser positivos a un año y medio vista con la bolsa, por lo mucho que ha caído, y creo que tiene y tendrá margen de recuperación, sobre todo si marca un suelo más abajo, va a tener un margen de recuperación muy importante, pero va a tocar tomar decisiones activas de inversión. Me da la sensación de que tenemos que ser más activos que nunca y rápidos, y seguir teniendo muy cargada la cartera de oro, seguir muy cargada de renta fija y de liquidez, de liquidez de corto plazo, de activos de letras del tesoro, por ejemplo. Buscar otras regiones más allá de Estados Unidos también. En fin, va a haber mucha tela que cortar. Así que la comentaremos por aquí. En fin, si os ha gustado este vídeo, agradezco que me dejéis vuestro like, que me dejéis vuestro comentario y que, por supuesto, suscribáis al canal si no lo conocíais. Y
Pues nada, que va por ti, abuela, este programa. No se muere quien no se olvida. Si no lo olvidas, va a estar presente esa persona que tengas. Tanto si has tenido una pérdida reciente, para mí sigue en mi corazón y no la olvidaré nunca y va a permanecer conmigo. Igual que todos los seres queridos que he perdido. Así que muchísimas gracias a todos. Os mando un abrazo también, emotivo después de estas últimas palabras. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos, cuidaos mucho.